Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes en el Domingo de la Sagrada Familia, que de hecho es la familia universal, la familia de todos los hombres y las mujeres en la tierra. Para comprender el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40, necesitamos profundizar también en otros textos bíblicos, especialmente de este mismo capítulo. Entonces, el Evangelio que precede al nuestro narra el nacimiento de Jesús y la fiesta celestial con los pastores, ángeles y gloria de Dios. Lucas 2, 1 a 21. Sin embargo, lo que aconteció ahí fue muy difícil de comprender, sea para María, sea para José. Eran cosas totalmente nuevas, por encima de las leyes y tradiciones. Y hemos de recordar que María y José, así como otra gente de aquel tiempo, recibieron una educación muy estricta a la obediencia de la ley y las tradiciones prescritas. Era casi imposible para ellos ir por encima de las leyes y tradiciones. Es por eso que cumpliendo la ley, 8 días después del nacimiento de Jesús, lo llevan al templo de Jerusalén para circuncidarlo. La tradición no es mala como tal, pero cuando pierde su sentido original, entonces es inútil. No es más una tradición, se torna una prisión. Todos los años se festeja la Navidad junto. Un año, una mujer casada y con 3 hijos estaba viviendo una buena distancia de su familia de origen. Después de muchos años, decidió pasar la Navidad con su mamá y papá que no estaban bien de salud. Lo explica a su suegra, pero ésta le dice: ¿Cómo se te ocurre? Siempre hemos comido juntos aquí. Sí, lo sé, seguía la mujer. Pero este año, como te lo expliqué, tengo necesidad de estar con mi mamá y papá. Entonces dijo la suegra: ¿Ya no piensas en nosotros? Además, es una tradición de tantos años comiendo juntos aquí. Al final de cuentas, sucedió que la suegra se ofendió y no quería más hablar con nadie. Es lo que hace el apego a una tradición. Una pareja andaba de carro con mucha prisa, manejaba el marido. Le dijo la esposa sentada al lado: te enseño un camino más rápido. Si vamos por ahí, ahorraremos al menos 20 minutos. Le respondió el hombre: pero yo siempre tomo este camino. Me siento seguro. Lo conozco muy bien. Para una persona así es imposible poder variar o cambiar los sucesos de la vida. Cierto día hice la siguiente pregunta a una persona que vino a hablar conmigo de sus problemas familiares. ¿Por qué lo haces? La persona respondió: porque siempre lo he hecho y en realidad porque lo hacen todos. Es un hábito. Pero, ¿qué respuesta es esta? Hábito, costumbre, tradición. ¿Y qué sucede en el segundo capítulo de Lucas? 40 días después de la circuncisión, María y José van al templo de Jerusalén para cumplir 2 distintas prescripciones de la ley. La purificación de la madre, según Levítico 12, y la consagración del hijo primogénito junto con su rescate, según Éxodo 13, 2 o Números 18, 15. El Levítico 12, 4
dice que después de la circuncisión del niño, lo que acontecía una semana después de su nacimiento, la madre tenía que continuar en casa durante 33 días más purificándose de su sangre. Esto era obligatorio. Por 40 días la mujer, estando impura, no debía tocar nada consagrado, ni tampoco debía ir al santuario. Cumplidos los 40 días de su purificación, iba al templo y ofrecía un cordero, en caso si fuera rica, o un par de palomas o 2 pichones si fuera pobre, para el holocausto y para el sacrificio de expiación de sus pecados. Levítico 12:8. Después de la purificación de la madre, acontecía el rito de la consagración del niño a Dios, pues según la ley, cada primogénito era del Señor. Esa consagración se podía resgatar mediante el pago a cambio del hijo. Para el rescate se ofrecía 5 siclos de plata que equivalían a 20 denarios. Números 18-16. María y José hacen todo eso para cumplir con la ley religiosa. Lo resalta Lucas mencionando hasta 5 veces la palabra ley que aparece en nuestro texto. No es fácil desapegarse o apartarse de las tradiciones establecidas. No es fácil seguir su propio camino, lo que dicta el corazón. No es fácil decir lo que se siente por dentro. No es fácil tomar la responsabilidad de sus propias elecciones. No es fácil desapegarse de lo que nos transmitieron nuestros padres, aquello que se siempre hacía y lo que todos hacen. Tampoco era fácil para José y María. No obstante, en un momento dado llega un personaje extraño, Simeón, que quiere decir Dios ha escuchado, del hebreo. No se dice en el texto que estaba en la edad avanzada, no. Se dice que era un hombre justo y piadoso. Se menciona también que el Espíritu Santo estaba en él. Simeón, por tanto, no es un hombre de la ley, sino un profeta. No un hombre de culto, sino de vida. La verdad es que María y José deberían encontrar a un hombre de la ley para rescatar al primogénito. Al contrario, encuentran a un hombre del Espíritu. Sus palabras nada tienen que ver con la ley o las prescripciones religiosas. Son palabras llenas de vida. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado, Señor, ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones. María y José estaban chocados, sorprendidos por las palabras de Simeón. Claro, el buen hebreo sabía que los paganos jamás se salvaban, más bien tenían que ser dominados por Israel. Y Simeón dice que Jesús será luz para iluminar las naciones de la tierra. Y agrega aún que este hijo de María será signo de contradicción para muchos de Israel. Es decir, muchos se dividirán sin comprender su mensaje, pues han querido a un Mesías sin compromiso. Y en eso se equivocaron. No pienses que seguir a Jesús es como un calmante, que es un sendero bello, leve, con fontanas de agua, banquillos para sentarse y descansar, pajaritos por todos lados, un lindo sol. Amémonos todos, Dios te ama, a su nombre, gloria a Dios. No,
No es así. Jesús te pone delante elecciones, encrucijadas, rupturas, contradicciones. Jesús te pone delante verdades duras y radicales. Jesús te pone de frente a ti mismo, a ti misma. Jesús es un camino de liberación, de curación, de apertura, de desenmascaramiento. Jesús no te deja dormir tranquilo. Por eso el Evangelio es la vida para algunos y el demonio para otros. Simeón predica a María lo que siente por dentro. Parece no decirle nada, sin embargo le dice todo. María escucha con atención, aunque no comprenda las palabras de Simeón. Y de hecho, posteriormente tampoco la gente comprendió lo que querían decir sus palabras. Por eso se comenzó a ver a María como la gran y espléndida Madonna, y se olvidó de lo esencial. María durante los siglos se ha tornado casi un Dios, perdiendo el componente humano e histórico. Muchos predicadores sin frenos solo la exaltaban y elogiaban. Así, por ejemplo, fue llamada la Reina del Cielo, olvidándose que este título en la Biblia se dio a la libertina Astarte, la diosa de la fecundidad. Jeremías 7:18. María ha sido revestida de privilegios y títulos que impidieron a verla como realmente era. Sin embargo, había también otras personas, las que buscaban en el culto de María algo más real, y así queriendo decir que María es el templo de Dios y no Dios del templo. Y de hecho, en el Evangelio, María está presentada de manera bien diferente de aquella Madonna omnisciente, que sabía ya todo aquello que debía decir y hacer, y que todo era ya escrito en el guión preparado para ella por el Padre Eterno. 3 veces en este segundo capítulo se dice que María no comprende. Primero en el versículo 19. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, no en su mente. Luego, en el versículo 33, su padre y su madre estaban desconcertados de las cosas que se decían de él. Y finalmente, en el versículo 50, pero ellos no comprendieron lo que les decía Jesús. Como mencionamos directamente antes de nuestro Evangelio, se dice de María que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Es decir, todo lo que le estaba sucediendo lo sentía en su interior, pero no sabía qué quería decir todo eso. Simplemente confiaba. María no entendió lo que le estaba sucediendo. María no comprendió ni siquiera a su Hijo Jesús. Simplemente lo siguió. Y esta es la gran cualidad de María. De madre se torna discípula de su Hijo. Nosotros, al contrario, siempre queremos entender todo. La pregunta más común de la gente es: ¿qué quiere decir? ¿Qué debo hacer? Explícame, ¿por qué? Pero el sentido de vida se acoge viviendo, buscando, confiando, dejando madurar las cosas. Nadie puede darte el sentido de la vida. En primer lugar, porque el sentido es la vida misma. Y en segundo lugar, porque el sentido de cada cosa se acoge solamente viviendo. María no comprende y permanece sorprendida de muchas cosas. Ciertamente no entendía por qué aparecieron los pastores cuando nació Jesús.
Pues los pastores eran rechazados por la sociedad y considerados pecadores por excelencia, pues de manera constante con sus rebaños invadían campos ajenos y al estar todo el tiempo con los animales se decía que eran como esos animales. Eran excluidos y a la llegada del Mesías se creía que Él los eliminaría. Pero estos aparecen en el nacimiento del Mesías. Ciertamente, María pensaba que algo no cuadraba ahí, pues ¿cómo el Hijo de Dios podría ser anunciado a los pastores como el Salvador del mundo, sabiendo que era gente mala según la religión? María no comprendía. Otra cosa que María ciertamente no comprendía era la cuestión del Hijo de Dios. ¿Qué quería decir Hijo de Dios? Pues el ángel dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero si era el Hijo de Dios, es decir, consagrado a Dios, ¿por qué llevarlo al templo y pedir y pagar su rescate? Lo hacen María y José para así cumplir la ley. ¿Por qué? Porque aún no comprenden. De hecho, el Espíritu trata de impedir este rito inútil, pues Simeón, lleno de Espíritu, anuncia: Él no necesita ser rescatado o salvado, porque Él mismo es la salvación y la luz para iluminar a las naciones. La religión enseñaba que la salvación había llegado solo para los hebreos fieles al Señor, los cumplidores de la ley. Pero Simeón dice cosas muy diferentes. Jesús vino para todos, luz para iluminar a las naciones. El Mesías no era como se lo esperaba. Es por eso que María y José no comprendían todo eso y seguían cumpliendo las leyes. Incluso dice el texto que su padre y su madre estaban sorprendidos de lo que se decía de él. Otra cosa que María ciertamente no comprendía era lo que dijo Simeón sobre ella misma. Y a ti una espada te atravesará el alma. ¿Qué quiere decir que una espada le atravesará el alma? La espada en el Nuevo Testamento es la imagen de la agudeza de la palabra de Dios, que como la espada penetra al alma, al corazón, a lo más hondo de la persona. ¿Cuál entonces es la espada que atravesará a María? Está claro, la palabra de su Hijo. ¿Y cuál es la primera palabra que Jesús dice en el Evangelio de Lucas? Es el reproche a sus padres y sobre todo a su madre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. Estas palabras eran difíciles de comprender para María. Pronto se dio cuenta que las expectativas que tenían de su hijo se realizaban de manera bien diferente a como ella pensaba. Es verdad que María era una madre muy abierta, una madre que concedía a Jesús un espacio libre, un espacio de autonomía y libertad. Pero lo que hizo su hijo era demasiado. Se quedó en Jerusalén sin que María y José lo supieran. Es por eso que cuando María regresa a Jerusalén y lo encuentra, lo reprende. Sin embargo, Jesús no fue de ninguna manera muy tierno con ella. ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Declarando así que su verdadero padre no es José y su verdadera madre no es María. Jesús se aparta, se desliga, se distancia de las expectativas de sus padres. Ustedes me procrearon o engendraron,
pero no son mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre son el Señor del cielo, Padre, y de la tierra, Madre. Y Lucas agregará que ellos no comprendieron sus palabras. La espada cortante para María son las palabras de Jesús y no tanto los dolores por su hijo. Son palabras que la obligan a cambiar, a tornarse discípula de su hijo. Pero el drama de María es aún más profundo, pues sus parientes no le creían a Jesús. La gente de Nazaret no lo quería e incluso lo rechazaba. Los escribas lo llamaban de un blasfemo y poseído de un espíritu inmundo, aquel que expulsaba a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. A su vez, para los fariseos y los herodianos era un loco, porque comía junto con los pecadores y publicanos. Y entonces buscaban cómo eliminarlo. Y en un momento dado, su clan familiar dijo: basta con esto, es demasiado. Y luego fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Jesús era considerado loco, trastornado, fuera de sí. Y recordemos, son incluso sus familiares que lo veían así. Y María, viendo que todos buscaban cómo acabar con él por ser poseído de un demonio, loco o trastornado, ¿qué sentía? Después de todo eso, ciertamente le venían los pensamientos tipo: ¿quién tiene razón? Si todo el mundo está contra él, ¿por qué él debería tener razón? ¿Quién es este hijo mío? ¿Debo ser orgullosa o avergonzarme de él? El drama se profundizó más posteriormente, cuando María ciertamente se preguntaba: no entiendo, ¿por qué me rechaza incluso a mí siendo su madre? Es que cierto día ella y los hermanos buscaban a Jesús, y la gente le avisó a Jesús diciendo: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Pero Jesús respondió de manera muy chocante: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi padre, mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Según esta expresión, María no cuenta para Jesús como madre, sino como discípula. La intimidad con su hijo no es más vista desde el punto biológico de ser madre, sino desde el deber de tornarse íntima al corazón de Jesús y a su sentir. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, dijo una mujer del pueblo. Pero Jesús inmediatamente respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es entonces la espada para María. Tendrá que entrar en el proceso de transformación que requiere que deje de ser madre para llegar a ser discípula. Y siendo discípula, seguirá a Jesús hasta lo más hondo, hasta la cruz. De hecho, el evangelista Juan no presenta a María como una madre sufriente por su hijo crucificado, sino como la discípula que acepta compartir la suerte del Maestro. La espada para María no es el sufrimiento psicológico de una madre por su hijo, ansiedad, preocupaciones, temor, expectativas no realizadas, etc. La espada para María significa que el seguimiento de su hijo y de su palabra es incluso más fuerte, más importante que el vínculo de sangre que existe entre madre e hijo.
De esta manera, María tenía que renunciar al privilegio de ser madre. Y así entonces Jesús la acoge como discípula, lo que claramente expresa el Evangelio de Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego diciendo al discípulo, ahí tienes a tu madre. El discípulo predilecto, es decir, el nuevo Jesús, acoge a la madre, la nueva discípula. La espada simboliza el seguimiento del Señor y de su palabra. A veces te llevará a renegar las relaciones de siempre, aquellas familiares y aquellas de tu gente cercana, no porque no quieres más a tu gente cercana, sino simplemente porque esa gente no le interesa más la libertad, la autonomía, la vida profunda, no le interesa más remar mar adentro. Son elecciones dolorosas, pero inevitables, elecciones que te golpean, lastiman, hieren, pero que te hacen vivir. La espada es la obra gracias a la cual te tornas, igual que María, discípulo, discípula de Jesús. La espada es la obra que te hace cambiar. La espada te talla, modela, te poda, te hace crecer, te hace dejar atrás los sueños irrealizables y confrontarte con la realidad. Te hace comprender tus heridas y abandonar tus esquemas negativos, dando crédito a tu espíritu a pesar de que te parezca una locura. Recuerda que Jesús vino a la tierra para resucitar la humanidad. El ser humano tenía miedo de vivir unido, vivía divisiones, le costaba abrirse a los demás, tenía miedo de cambios siendo apegado a las leyes, tenía miedo del amor hacia los enemigos, se encerraba en su propia familia, separándose de otras. Jesús apareció en la tierra como irradiación, como difusión de Dios, queriendo que toda la gente se sintiera como la única familia humana, la familia universal de todos los hombres y mujeres. En ese sentido, entonces, la familia sagrada. Amén.